Se acerca el fin de año y aumenta la expectativa sobre lo que pasará en 2026. Por eso, Minuto 60 habló con 3 expertos sobre los datos clave para el próximo año. Los ojos están puestos sobre la balanza política y su impacto en las finanzas de la nación. Definitivamente el tema electoral, tal vez el más importante de todos, donde hoy los inversionistas, tanto a nivel extranjero como en Colombia, están descontando un movimiento del péndulo político hacia un gobierno más promercado. Si eso llega a ser así, definitivamente tendríamos un buen comportamiento de los activos de riesgo, en particular ante la expectativa de que disminuyan las tasas de interés debido a una menor prima por riesgo. El optimismo que pueda surgir de una economía que viene un poco por mejor camino, de un entorno electoral que, aunque incierto, podría, digamos, incidir sobre eso y que ya se viene demostrando en el indicador de confianza del consumidor que comienza a aumentar ese sentimiento que se viene viviendo desde los hogares y las empresas. La tasa de cambio, que normalmente tiene una volatilidad muy alta, más que un pronóstico, nosotros en Corfi estamos esperando que se cotice en un rango entre 3.500 y 4.300 pesos, una volatilidad grande que pueda estar detonada tanto por factores internacionales, temas de aranceles, temas geopolíticos, como por las elecciones que tendremos en Colombia en marzo en el caso del Congreso, en mayo y junio primera y segunda vuelta de elecciones presidenciales. Eso sin lugar a dudas puede ponerle volatilidad al tipo de cambio y tener, digamos, tasas de cambio un poco más altas de las que hemos visto finalizando en 2025. Pero no todo se conocerá el próximo año. El dato del aumento del salario mínimo y el de la inflación de este último mes del año serán una clave, así como el comportamiento en consumo de los hogares. Una inflación que posiblemente continúe muy impactada por la indexación al salario mínimo, una discusión que se da por estos días. Determinante lo que suceda con el salario mínimo para el próximo año, que será decretado en diciembre. El consenso del mercado y nosotros tenemos un incremento cercano a 12%, bastante similar, incluyendo su subsidio de transporte, a lo observado en el año 2025, y eso determinará seguramente lo que hará el Banco de la República el próximo año. La inflación estaría cerca del 5%, puntualmente desde Corfi estamos esperando que esté en 4,9% al cierre del año, muy cerca del 5,4% al que cerraría en 2025, ya sería el 6º año consecutivo que tendríamos una inflación superior al rango meta del Banco de la República. Y de la mano de la inflación llegan las tasas de interés, el crecimiento económico y el balance de las finanzas de la nación. Las tasas de interés en Colombia no han podido bajar lo que todos esperábamos, lo que todos quisiéramos. El Banco de la República está ante una difícil tarea porque como la inflación no va a estar dentro del rango meta y persisten los riesgos fiscales, las expectativas de inflación están al alza. Estamos esperando que el banco aumente su tasa de interés al 9,75%, y esto implica que en la economía las tasas de interés a las que se financia el gobierno y las que nos financiamos las personas, las empresas, van a ser de 2 dígitos. Todavía vamos a tener tasas de interés altas por un periodo más prolongado. Estimamos también que las tasas de interés, producto de una inflación todavía muy pegajosa, tendrán que aumentar el año que viene. La expectativa actualmente es que el Banco de la República dejará su tasa inalterada en el nivel actual de 9,25% al menos hasta mitad del próximo año. Sin embargo, dependiendo del aumento final del salario mínimo y lo que suceda con la inflación, no podemos descartar que pueda haber la necesidad de aumentos de tasas para anclar expectativas de inflación. No está claro, no es inminente, va a ser muy importante, insisto, lo que pase con el salario mínimo. Hemos actualizado nuestras proyecciones económicas y ahora estimamos un crecimiento de 3,2% para el año que viene. Esa gran resiliencia que muestran los hogares colombianos. Gran dinamismo en consumo, bienes perecederos, bienes durables y, por supuesto, gran consumo en entretenimiento. La segunda tendencia tiene que ver con ese dinamismo que se muestra desde las remesas, una tendencia que creemos va a perdurar por unos años más, así pierda algo de fuerza, sigue generando una resiliencia en los ingresos de los hogares. Estimamos que el 2026 sea un año un poco mejor para el sector de la construcción. Se vienen dinamizando algo las ventas de viviendas, pero las iniciaciones continúan todavía en terreno negativo si se compara con el año anterior. Así que algo para mirar para el sector constructor. Déficit fiscal
Este año vamos a cerrar por los lados del 7% del PIB. Va a ser muy importante lo que suceda a nivel fiscal en el 2026 porque eso fijará lo que necesitará hacer el próximo gobierno para arreglar unas cuentas fiscales que cada vez están más distorsionadas y enredadas básicamente por el aumento del gasto público. Déficit fiscal. El gobierno tendría un déficit por encima del 7%, nosotros estamos estimando que pueda estar cerca del 7,6%, un déficit bastante alto a pesar de las operaciones de manejo de deuda que viene haciendo el Ministerio de Hacienda. Quinto dato importante, déficit en cuenta corriente. La economía viene ajustándose de forma importante. Antes de la pandemia teníamos déficit de cuenta corriente del 3,5, 4% del PIB. Este año estamos esperando que la economía en 2026 esté con un déficit del 2,8% del PIB, es decir, mucho más bajo que antes, pero ampliándose desde el 2025 cuando fue 2,5% del PIB. Así que ya sabe, prepárese para un 2026 de más crecimiento económico con consumo, pero con inflación y probablemente tasas de interés al alza. Angélica María Gómez, Minuto 60, un infinito de información.